Bueno, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de Diálogos Constituyentes. La idea es que podamos conversar acerca de una serie de materias que van a estar en el debate constituyente durante los próximos meses, en donde se van a hablar de muchos conceptos, de muchas ideas, pero que una gran cantidad de ellas, la verdad que no ha sido materia de mayor análisis, mayor debate en nuestra sociedad. Y hay muchas personas que desconocen precisamente cuál es el contexto en el cual estas ideas se han dado, han surgido, y de qué manera entonces este debate va a poder ser de alguna manera entendido por la ciudadanía. Y si es entendido por la ciudadanía va a poder participar entonces precisamente de una manera más activa en el proceso constituyente, porque nosotros creemos que sin participación ciudadana real, efectiva, la verdad es que el proceso constituyente no va a tener la credibilidad suficiente para los efectos de cumplir con lo que es el rol que se le ha asignado por parte de lo que es la comunidad, que es precisamente cristalizar los anhelos, los deseos, las propuestas que tienen distintos grupos al interior de nuestra sociedad respecto de este nuevo Chile que queremos construir entre todas y todos. Y para poder empezar este análisis, bueno, la verdad es que tengo invitados de lujo el día de hoy. Por una parte, Pablo Ruiz Tagle. Él es un abogado constitucionalista, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Chile, es además doctor en Derecho de la Universidad de Yale y es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien nos acompaña el día de hoy y nos va a ayudar a desentramar, ¿no?, varios conceptos sobre el tema además que vamos a conversar el día de hoy. Por otra parte, bueno, una persona también muy destacada y conocida, un constitucionalista también de nota, abogado, actualmente miembro del Tribunal Constitucional, ministro titular, designado por la Corte Suprema y también profesor de Derecho Constitucional, que es don Rodrigo Pica. Así que muchas gracias por acompañarme en esta primera edición de Diálogos Constituyentes, y lo que hoy día vamos a analizar es precisamente lo que es esta noción de Estado subsidiario y este anhelo que muchos hemos planteado de pasar desde un Estado subsidiario, que es esta noción establecida en la Constitución de 1980 y que se mantiene en lo sustantivo vigente, a un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa esto? Es lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy. Y esta es una discusión, solamente para abrir este debate, que no es trivial, porque fíjense, si uno analiza lo que son otros procesos constituyentes, esta noción de Estado social y democrático de derecho ha estado en el eje de la discusión. De hecho, el artículo primero de la Constitución colombiana del año 1991, que también surgió a partir de un proceso constituyente que involucró una Asamblea Nacional Constituyente, establece y define a Colombia como un Estado social de derecho. El artículo primero de la Constitución de Ecuador, de Paraguay, de Turquía, para decirlo, para mostrar casos que son bastante diversos, también señalan de que estos estados se organizan como estados sociales y democráticos de derecho, lo mismo que la Constitución española del año 78, bueno, y el primer referente, que es la ley fundamental de la República Federal Alemana del año 49, también lo señala. El artículo primero, ¿no?, de muchas de estas constituciones lo indica. Así que probablemente uno de los primeros desafíos que vamos a tener en la Convención Constitucional, cuando recién empecemos el debate y tratamos de definir el artículo primero de la Constitución, es decir, bueno, ¿qué tipo de Estado tenemos? Y si hay un espacio para que nosotros también nos sumemos a estos ordenamientos constitucionales y digamos, en Chile existe un Estado social y democrático de derecho. Así que en este ámbito y con esta introducción, quería pedirle en primer lugar a Pablo Ruiz Tagle que nos cuente un poco y nos explique de qué se trata esta noción de Estado subsidiario y qué es esto de un Estado social y democrático de derecho. Bueno, muchas gracias por la invitación, Mauricio. Es un gusto además estar con el ministro y profesor Rodrigo Pica.
Estas materias no son fáciles de explicar, pero vamos a hacer un intento. Primero, el Estado es una forma de organización política que no ha existido siempre. El Estado-nación es en verdad un producto del siglo XIX y comprende la idea de que un territorio, un grupo humano y una forma del poder, de la organización del poder, se instalan en un lugar del planeta y funcionan como tal. Y está la eficacia y el éxito que ha tenido la forma del Estado, que prácticamente todo el mundo está organizado bajo la forma de estados. Pero estos estados pueden ser muy distintos, muy diferentes, aunque existen en verdad desde el siglo XIX. Se pensó la idea de Estado mucho tiempo antes. Hay algunos autores que dicen que el primero que pensó la idea de Estado fue Maquiavelo, en la obra El Príncipe. Y eso significaría que unos 4 o 5 siglos antes del siglo XIX se estuvo pensando sobre cómo organizar el poder del Estado. Y esta tarea de organizar el Estado nunca en verdad yo creo que va a terminar, porque se trata de pensar cómo se va a organizar el poder. Y Chile no ha sido una excepción en esto. Tuvimos un Estado que funcionó de una manera muy particular en el siglo XIX, pero que fue un Estado republicano, sin reyes, que fue un Estado que se constituyó fundamentalmente en torno a la centralización del poder y las tareas de la justicia, las tareas de la defensa exterior y de la seguridad pública. Algo se pensó en la educación también inicialmente, y eso es lo que podemos llamar el Estado tradicional chileno. Pero a poco andar, y fundamentalmente después de las guerras mundiales en todo el mundo y también en Chile, se comenzó a hablar de tener un Estado distinto, un Estado bienestar, un Estado que diera no solo seguridad, justicia y eventualmente educación, sino que también tuviera algunas responsabilidades en materia de seguridad social, en materias de salud, en materias del combate a la pobreza, y eso se llamó Estado de Bienestar. Y en Chile yo creo que aunque de una manera inorgánica, desordenada, en lo que podríamos llamar la Cuarta República Chilena, que va desde 1932 hasta 1973, hubo una especie de intento de hacer un estado de bienestar, pero ese estado de bienestar significaba cobrar muchos impuestos, significaba también regular la propiedad, significaba hacer algunas reformas como la reforma agraria, como nacionalizar la gran minería, las telecomunicaciones, y entonces eso cambió la lógica del sistema del Estado tradicional. Y uno podría decir que esos cambios justificaron en parte, desde el punto de vista político, el que surgiera una reacción contra el estado de bienestar, que es la que podemos llamar un estado subsidiario, o francamente un estado con una orientación neoliberal, y que consiste básicamente en entregarle un rol mayor a las fuerzas del mercado, a la empresa privada, en lo que son las tareas de bienestar que se vinculan a la salud, a la educación, a la seguridad social. Y en eso hay que decirlo, Chile fue pionero. Chile e Inglaterra, digamos, fueron los primeros que instalaron esta forma de Estado, y en Chile se instaló, como lo ha explicado Renato Cristi, por ejemplo, en sus obras, bajo el peso de la dictadura, porque piensen ustedes lo que significa hacer un cambio de un estado de bienestar
que otorga beneficios a la población, que va tratando de entregar, en fin, seguridad social, salud, educación, y de repente eso se lo entregamos a la empresa privada. Hay razones para justificar ese cambio, pero en un país tan desigual, donde el 80, el 70% de las personas están casi en el límite de la línea de la pobreza, es muy discutible que los resultados de este Estado subsidiario hayan sido favorables de esta, llamémoslo así, privatización de las tareas sociales del Estado. Es cierto que salimos de la pobreza, que se disminuyó sustancialmente la pobreza y ese es uno de los logros más importantes quizás que se lograron en el periodo que va desde el año 1990 hasta ahora. Pero en otras materias es muy discutible que se hayan logrado resultados que favorezcan a la mayoría de la población. Ahora, dos cosas para precisar nada más. El Estado subsidiario, más que ser una idea que está consagrada en la Constitución, es una doctrina, es una óptica, es una forma de leer la Constitución. Es difícil explicarlo eso, Mauricio, a alguien que no tiene una formación legal, pero digámoslo así, una especie de fantasma de la Constitución, que acompaña a la Constitución. Entonces, eso significa que para instalar un Estado social y democrático de derecho, un Estado que tiene que volver a hacerse cargo de algunas tareas sociales y hacerlo de una manera democrática en que no todas las decisiones estén concentradas en Santiago, en el Ministerio de Hacienda, digamos, en dos o tres personas que resuelven la eficacia de los programas sociales, vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande de reconstrucción y de pensar, por ejemplo, en distribuir el poder en las regiones y en entregarle más poder en el control del presupuesto al Parlamento y en tener también un uso y un entendimiento del Estado mucho más dirigido hacia lo que es el beneficio de las personas menos aventajadas de nuestra sociedad. Eso es lo que yo llamaría el Estado social y democrático de derecho, que tiene que ver con una nueva forma de los derechos, pero también en una nueva forma de la organización del poder. Bueno, efectivamente, como lo señalas, Pablo, no es que se establezca en la Constitución del 80 de una manera explícita, Chile es o se organiza como un Estado subsidiario. De hecho, hay ciertas interpretaciones que han tratado de señalar, y ustedes la conocen mejor que yo, de que de alguna manera la Constitución del 80 establece una forma de Estado social de derecho, ¿no? Hay que recordar de que la Constitución, en el artículo primero, ¿no?, establece que el Estado está al servicio de la persona humana, su finalidad es promover el bien común, y existe un catálogo de derechos. Y algunos de estos derechos están dentro de lo que se denominan derechos sociales, ¿no? Como, por ejemplo, el derecho a la salud, para ponerlo de alguna forma. El problema es que cuando uno analiza el contenido de estos derechos, más que definir una obligación del Estado de proveer precisamente estos derechos, que uno podría decir que es como el elemento que identifica a los estados sociales de derecho, bueno, la verdad es que más bien lo que hace es reconducirlo a la noción de libertad, que además tiene como contenido la posibilidad de elegir, ¿no? Elegir, por ejemplo, un sistema de salud determinado o no. Y en este ámbito, quienes hacen la oferta es precisamente el sector privado. Y el Estado solamente interviene en aquellos ámbitos donde los privados no quieren o no pueden derechamente intervenir. También ocurre lo mismo en la educación, ¿no? La posibilidad de elegir el establecimiento educacional y además, acto seguido, después de consagrar el derecho a la educación, se establece la libertad de enseñanza, que es una forma de definir un pilar para el emprendimiento en el ámbito de la educación, o sea, para armar, señalándolo un buen chileno, un negocio en este ámbito. Entonces, la verdad que en ese sentido es un poco tramposa la Constitución, para decirlo de alguna manera, ¿no? Porque se presenta de una forma, pero que si uno hace el análisis y empieza a bajar, ¿no?, los contenidos de
estos derechos, la verdad que se transforman en libertades que tienen un componente eminentemente económico, ¿no? Y bueno, y sabemos, en ese contexto quienes pueden elegir son las personas que tienen más recursos, ¿no? Y que además viven en un entorno precisamente de personas que tengan el recurso suficiente. Pasa en Magallanes, da lo mismo de que uno tenga mucho dinero, si estás en Puerto Natales, en Porvenir, o incluso en Punta Arenas, no vas a tener el mismo acceso a, por ejemplo, prestaciones de salud que Santiago, porque tampoco es tan buen negocio, ¿no?, establecer atenciones de salud que sean más complejas en zonas extremas o en lugares donde no hay tantos habitantes. Entonces, esa es una perspectiva. Ahora, el Estado, estos estados de bienestar, estos estados sociales de derecho, en algún punto llegaron a una situación crítica, ¿no? Ha existido una reacción y ha existido también alternativas que se han presentado a estos estados sociales de derecho, ¿no? Y que se han vinculado básicamente con lo que ha sido la instalación de organizaciones burocráticas que muchas veces han sido poco eficaces y también ha generado ámbitos de corrupción. Y ha habido una reacción en ese sentido y ahí se ha puesto hincapié en la noción que estamos hablando, que sus elementos no están azarosamente puestos ahí. Se habla de un Estado social, democrático, de derecho. Entonces me gustaría preguntarle a Rodrigo Pica, ¿cómo ves esta situación de la evolución del Estado social de derecho hacia un Estado democrático social de derecho y cómo eso puede tener una incidencia en el debate constituyente que se viene? Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Pablo. Es un honor, un orgullo para mí poder participar de tan selecto panel con el constituyente Mauricio Daza, distinguido, gran abogado que sin duda será un gran aporte en la discusión constituyente y en los contenidos, y con mi decano, profesor Pablo Ruiz Tagle, con quien uno no solo aprende derecho, sino que recuperamos la visión humanista que del derecho público siempre debemos tener, con historia, con filosofía, con teoría constitucional, con ciencias sociales. Y ahí está la clave, porque ahí tenemos que reformular la teoría del Estado que se nos ha enseñado desde una visión, voy a ocupar un término que es de Pablo, no es mío, una visión de constitucionalismo pontificio que presupone casi como un dogma el Estado subsidiario para leer la Constitución del 80. Y fue la visión predominante en lo que podríamos llamar una Kulturkampf, nos hubieran dicho en la Alemania de finales del siglo XIX, una verdadera batalla cultural. Y claro, de ahí en adelante, todo lo que vaya por fuera del Estado subsidiario, que pretenda relativizarlo, mitigarlo, termina siendo discutido en los órganos de control de constitucionalidad porque se moteja de inconstitucional. Y en eso llegamos al proceso constituyente. ¿En qué se traduciría, claro, todo esto? Lo primero, Mauricio, quiero recordar algo que todos nosotros escuchamos en la época que salimos de la universidad, principios de la década del 2000, finales de la década de los 90, cuando muchos de los cultores de la tecnocracia y del Estado subsidiario pregonaban que el Estado social de derecho iba a desaparecer por la ineficiencia económica. Y vimos cómo la década del 2000 lo que hizo fue vigorizar, reformular y repotenciar los estados sociales y democráticos de derecho, sobre todo en su cuna, que es Europa. Claro, ¿cómo vemos esta evolución? Un Estado subsidiario es básicamente un Estado que garantiza libertades. Libertad de elegir su sistema de salud, libertad de elegir el colegio de sus hijos, libertad de elegir universidad pública o universidad privada, libertad de asociarse para satisfacer usted sus necesidades socioeconómicas, pero claro, el constitucionalismo de libertades y el constitucionalismo del Estado subsidiario a veces tiende a generar lo que algunos llamamos una suerte de constitucionalismo oligárquico. ¿Por qué? Porque las libertades las puede ejercer aquel que se las puede pagar. Y la verdad es que en teoría constitucional o en la formulación del rol del Estado, uno ve que esto no es binario y no es una cuestión de la época de la Guerra Fría, entre camisetas rojas y camisetas azules, o entre Occidente y el bloque oriental. No es eso, sino que simplemente
por un lado, la socialdemocracia alemana y sueca a mediados del siglo XX, los partidos socialcristianos europeos a mediados del siglo XX también, y por otro lado, los liberales británicos, ¿sí? En particular los liberales orgánicos, encabezados por Stuart Mill y algunas otras corrientes del liberalismo británico, van a entender que las libertades del ser humano no las va a poder ejercer nunca y no las va a poder gozar nunca mientras no tenga ciertos pisos de igualdad y cierto piso de necesidades sociales que estén satisfechas. Y a partir de ahí, claro, el seguro social inventado en Alemania entre los sindicatos y los pactos con Bismarck a finales del siglo XIX y el sistema ya legal de seguridad social orgánico que inventarán los ingleses en los años 30, más el welfare state en Estados Unidos en la misma época, en la era del New Deal de Roosevelt, van a hacer cuajar después de la segunda posguerra esta idea de un Estado social de derecho como un garante de ciertos pisos de condiciones sociales entendidos como mínimos necesarios de dignidad del ser humano para poder desarrollarse y gozar de las libertades. Y a partir de ahí, claro, emerge el principio de solidaridad, emerge una serie de consecuencias derivadas. Y eso implica, claro, a partir de ahí, construir una estructura estatal en torno al principio de solidaridad y en torno a la satisfacción de derechos sociales, derechos económicos, sociales y culturales de contenido prestacional. Y por otro lado, un fortalecimiento de también garantías laborales. Y claro, ello va acompañado del apellido de social y democrático. ¿Por qué? Después de la Segunda Guerra Mundial, la revitalización del principio democrático va a ser una de las consecuencias de los traumas del totalitarismo y de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, aquí hay otra cuestión de fondo, en la cual otro de los textos de Pablo Ruiz-Tagle da en el clavo. Yo recomiendo, para mí hay tres imperdibles dentro de la producción literaria de Pablo que es indispensable para el proceso constituyente. Primero, La República en Chile, junto con Renato Cristi, que es un libro que cada uno de esos capítulos tiene una identidad propia muy potente para entender lo que es la teoría constitucional chilena. Corolario de ese es para mí El constitucionalismo del miedo, que también va con Renato Cristi, y que tenemos que leerlo para entender qué es lo que estamos viviendo ahora y cómo deconstruir aquello que queremos cambiar. Y por otro lado, Cinco Repúblicas y una tradición, que es para mí uno de los mejores textos para estudiar de manera analítica y comprender los dilemas y las paradojas de la historia constitucional chilena. Y claro, nosotros en Chile vivimos hoy día bajo una constitución que tiene profunda desconfianza del principio democrático. Y eso también va muy amarrado a una visión canónica o ideológica del principio de subsidiariedad, porque claro, a todos nos enseñaron los cultores y los apologistas de la Carta del 80 que era una constitución libertaria y que eso iba amarrado al principio de subsidiariedad, porque claro, una constitución rica en libertades que privilegia las libertades sobre las igualdades y que al mismo tiempo esas libertades se sustentan en una concepción minimalista del Estado para dejarle harto campo de acción a los particulares. Y claro, eso implica la despolitización de una serie de campos de la sociedad. Y eso significa que la individualidad y, por otro lado, la capacidad individual es lo que termina mandando. Y en una sociedad desigual como la nuestra, eso significa que hay muchas cosas que consideramos necesarias que cada cual tiene que ver cómo las satisface y que no son derechos. Y que como eso está marcado por la individualidad, no hay deberes de solidaridad ni hay deberes de contribuir. Ahí aparece la libre elección en el sistema de salud y claro, que tiene dinero no contribuye a la salud pública. Ahí aparece la libertad de elección en materias educacionales también. Y claro, cuestiones tan paradójicas como la obligación de autofinanciamiento de la educación pública y hacerla competir con la privada en las mismas condiciones. Y otras cuestiones también tan paradójicas como un sistema de seguridad social en el cual la solidaridad no aparece, sino como una cuestión residual y secundaria recién en el año 2008. Esas son las cuestiones que vamos a cambiar. Y por otro lado, para redondear, implica que el principal espacio de toma de decisiones en todas estas cuestiones que son comunitarias y que están ligadas al principio de solidaridad es ni más ni menos que el sistema democrático,
lo cual significa que la decisión comunitaria tiene un peso por sí misma y pasa a ser un valor en sí misma. Y claro, si eso lo contrastamos con el Estado subsidiario, cada vez que hemos querido hacer eso en los últimos 30 años, nos topamos con el Estado subsidiario, con una libertad garantizada en la Constitución del 80, que la ideología oficial de su interpretación la entiende como un muro infranqueable. Y claro, ese es el significado de una Constitución libertaria, como dicen sus defensores. La libertad del individuo es más importante que la solidaridad y es más importante que los pisos mínimos de igualdad. Eso es parte de, sin duda, del clamor del proceso constituyente y la demanda de nueva constitución y del cambio de rol del Estado. Y es algo mucho más cotidiano y mucho más tangible de lo que cualquier ciudadano podría creer cuando escucha el título de la discusión. Bueno, absolutamente. De hecho, es bien curioso el caso chileno, porque si uno analiza en general lo que ha sido la reacción crítica a el Estado social de derecho, precisamente lo que se estaba planteando era, bueno, necesitamos un Estado más pequeño, un Estado que le dé más espacio a los privados, ¿no? Un Estado que finalmente conciba al Estado más bien como un árbitro, ¿no? Un árbitro en relación a la actuación precisamente de los privados. Y serán los privados los que tendrán que precisamente proveer en la medida de lo que puedan, ¿no? Y lo que les convenga en rigor. Lo que son estas prestaciones sociales, este núcleo de derechos sociales que se habían establecido a partir de esta noción de Estado social de derecho. Sin embargo, en el caso chileno estamos transitando precisamente desde una constitución que está marcado con ese matiz, o más bien con ese pilar, ¿no? Con ese paradigma. Estamos transitando derechamente a una constitución que claramente va en la dirección de definir y establecer el Estado chileno como un Estado social y democrático de derecho. Pero obviamente también tenemos que hacernos cargo de las críticas, ¿no? Y de la crisis que durante las últimas décadas ha tenido el Estado social de derecho, ¿no? Y en este sentido, las soluciones no van por la línea, a mi juicio, de renunciar a las líneas centrales de esta forma de organización del Estado. Quizás debiese privilegiarse una intervención que sea más cualitativa que cuantitativa, que esté mucho más acotada en términos de establecer un catálogo limitado, pero robusto de derechos sociales, ¿no? Y yo creo que también se tiene que, de alguna manera, desde el Estado, y reconociendo lo que es el papel del Estado como un actor activo y relevante en nuestra sociedad, no solamente en el ámbito económico, sino también para los efectos de propender a una sociedad que sea una sociedad civil, que sea más vertebrada, más sólida, más fuerte, con un tejido social que sea mucho más denso, ¿no? Y articulado, a mi juicio, que lo que existe hoy día. Yo creo que ese es un poco el desafío que tenemos que resolver. O sea, no solamente salir de esta constitución neoliberal, para ponerle un título, sino también hacerlo, pero haciéndonos cargo de la crítica de los estados sociales de derecho, de los estados de bienestar, ¿no? Y hay que buscar ahí un equilibrio. Y en ese sentido quería preguntarle a Pablo, un poco aclarar esta noción, porque eso también es interesante, ¿eh? La gente muchas veces no entiende, y con justa razón, ¿no? ¿De qué se trata este tema de derechos sociales, ¿no? Porque no todos los derechos que se establecen en una carta fundamental, en un catálogo, ¿no? Tienen esa categoría. ¿Cuál es la especificidad de los derechos sociales? ¿Y cómo ves tú lo que es la crítica al Estado social de derecho y cómo lo podemos solucionar en miras de este proceso constituyente y el establecimiento de una nueva carta fundamental? Gracias, Mauricio, y agradezco a Rodrigo sus comentarios a mi obra. La verdad es que también sus palabras dan esperanza, porque si una persona que ha ocupado las responsabilidades del Tribunal Constitucional, que ha sido tan
criticado, puede hablar tan directamente sobre estos temas. Creo que hemos hecho un avance enorme y que hay, bueno, un clima muy favorable para hacer el análisis, la crítica, la autocrítica que es necesaria para cambiar y para proponernos una mejor forma de convivencia, una mejor constitución. Los derechos sociales son un componente central de una idea de la democracia que permita que todas las personas se sientan parte del sistema. Uno podría decir, bueno, pero ¿por qué tenemos que reconocer en la Constitución y garantizar, o sea, asegurar los derechos sociales? Y eso tiene que ver con la forma que tiene nuestra sociedad. Y algo de eso adelantó Mauricio y Rodrigo. Claro, hay en nuestro país un segmento de personas que por sus ingresos o por su capacidad económica pueden pagar por sí mismos, incluso en Chile o en el extranjero, la salud, la educación, tener eventualmente un seguro para cuando se jubilen, tener condiciones laborales muy favorables, eventualmente tener una vivienda, pero la gran mayoría de nuestros y nuestras compatriotas están en una condición muy, muy delicada, porque sus ingresos y sus remuneraciones son en promedio, bueno, 500, 600 y muchas veces menos que eso. Y entonces eso significa que todas esas personas, todas esas chilenas y chilenos se enferman, se jubilan o tienen que pagar la educación de sus hijos o tienen que comprar un lugar donde vivir y el costo de eso les significa caer en la pobreza. Porque la remuneración y los recursos que tienen esas personas son muy limitadas. Bajo esa óptica, el asegurarle un mínimo a todas las personas en Chile es de la esencia de poder tener un país en el que todos podamos vivir seguros. Y esos son los derechos sociales, esa es la función de los derechos sociales. Asegurar que cuando una persona está en una condición extrema de vulnerabilidad en materia de salud, de previsión, de educación, que requiere una educación o que requiere un lugar donde vivir o una fuente laboral de ingreso, exista una garantía. Esa garantía no puede ser absoluta, pero tiene que ser a un nivel mínimo. A un nivel mínimo que sea digno para que las personas vivan dignamente. Ahora, yo quiero complicar un poco más las cosas porque creo que algunas de las aseveraciones que hizo Rodrigo son muy valiosas y para que nos vayamos acercando al tipo de problema que van a tener, yo creo, los constituyentes, empezando por Mauricio. Y déjenme leerles a ustedes el inciso 3 de la actual constitución, de la que estamos dejando atrás. Y ese inciso, el inciso 3 del artículo 3, dice: los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario, subrayo solidario, entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. O sea, la constitución que tenemos, que la hemos criticado, que la consideramos neoliberal, neopresidencialista, tiene instalado ya el principio de solidaridad como un principio constitucional. Pero esta óptica subsidiaria que deriva, como hizo mención Rodrigo Pica, de algunas doctrinas pontificias y algunas explicaciones, en fin, que tienen que ver con el neoliberalismo económico,
nos hacen actuar sin seguir este principio de solidaridad, porque díganme ustedes, en Punta Arenas, en La Pintana, ¿son iguales los servicios públicos? ¿Son iguales las veredas? ¿Son iguales la realidad de la protección de los derechos de salud, de educación, de vivienda, que en las comunas que tienen más recursos o en las regiones que tienen más recursos? Eso claramente que no es así. Entonces, si somos verdaderamente personas que queremos entender el problema que van a tener los constituyentes y el problema que significa hacer una constitución, no solo es poner palabras que suenen bien, que sean correctas, sino que imaginarse las formas en que éstas se pueden llegar a hacer realidad. Y ahí hay una tremenda disputa, y por eso que el ideal del Estado social y democrático de derecho hace mucho sentido, porque si uno dice, bueno, como dice la Constitución actual, y por lo demás decía la del 25, el Estado de Chile es unitario solamente, y después dice que el Estado debe ser solidario entre las regiones y las comunas, pero eso no se practica, o no hay una garantía, una protección efectiva de eso, nos quedamos, hay que decirlo brutalmente igual, nos quedamos con palabras bonitas. Y ahí está entonces el tremendo debate sobre cómo se garantiza el que tengamos mayor solidaridad. ¿Le vamos a entregar, como ha sido hasta ahora, ese poder al Ministerio de Hacienda, a la Dirección de Presupuesto, para que sin preguntarle a nadie ellos digan, bueno, sí, le vamos a entregar a tal comuna o a tal región tales recursos? ¿Se lo vamos a entregar al Parlamento? ¿Se lo vamos a entregar a los jueces para que protejan este mínimo en un nivel de justicia elemental y entonces los programas sociales se apliquen de una manera más o menos pareja en todo Chile? Porque sabemos, y aquí está la pregunta de Mauricio, que no siempre la bonanza económica nos va a ser favorable. Pero cuando tengamos tiempos de escasez, vamos a recortarle a los que tienen menos capacidad de organización, a los que votan menos, a los más pobres, a los que están en sectores extremos, o le vamos a recortar los beneficios de un Estado social y democrático de derecho con una cierta regla general que responda a una lógica de derechos, a una lógica de derechos protegidos en la Constitución. Y por eso yo he propuesto, y aquí hay una cuestión quizás legal, difícil de entender para los que no son abogados, pero que la protección que le demos a los derechos económicos y sociales, que los han nombrado trabajo, salud, educación, seguridad social, y quizá habría que agregar vivienda también, que la protección de esos derechos sea equivalente a la que hoy le damos a el derecho a la protección del medio ambiente libre de contaminación, que está mediado por la ley y por las normas administrativas, de manera que la decisión del juez no rompe el programa de la política pública que fija el Poder Ejecutivo, ni tampoco las decisiones legislativas que emanan del Parlamento, sino que se aviene con ellas para que sean aplicadas de una manera igualitaria, justa, y no se esté respetando los derechos de una parte de la población de una manera distinta a la de otros. Voy a poner un ejemplo que lo he repetido varias veces. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Hemos visto que el señor Joaquín Lavín, conmovido por una situación en La Pintana, llama a la alcaldesa de La Pintana, doña Claudia Pizarro, que es muy respetable, que es muy jugada por su comuna, y le dice, yo le voy a dar a usted 1.000 millones de pesos para que usted los use en la comuna de La Pintana. Pero digo yo, es que el Estado tiene que funcionar como don Francisco, que se mete la mano al bolsillo cuando tiene ganas y las comunas ricas le dan a los pobres, o tenemos que establecer una regla democrática de derecho que defina en qué consiste la solidaridad entre comunas ricas y comunas menos ricas. Por eso la importancia del concepto del Estado social y democrático de derecho no es una simple palabrería, es una cuestión que realmente se hace realidad
mediante las normas jurídicas y mediante la intervención de la ciudadanía en las decisiones. Bueno, absolutamente. No puede ser simplemente una mera declamación el definir el Estado como un Estado social, democrático, de derecho, ¿no? En este sentido siempre está el problema, que también se vincula un poco a la crisis que sufrieron los Estados sociales de derecho el siglo pasado, que es la distancia entre el ser y el deber ser del derecho, entre la realidad y el plano ideal de las normas jurídicas, y que en el Estado social de derecho se manifestó entre la distancia entre las promesas de la Constitución y la posibilidad, no solamente política, financiera, cultural y social, de poder realizar estas promesas. Por eso es que al momento de definir este catálogo de derechos sociales, se tiene que establecer un catálogo de derechos sociales acotado. Además, esto tiene que ir asociado a una forma de organizar el Estado que pueda precisamente proveer de manera progresiva estos derechos, concebidos como derechos. Y lo que dice Pablo es muy importante, aludiendo a un caso además que yo conozco, que tiene que ver con Magallanes. Bueno, a ver, por ejemplo, les cuento una cosa. Ya no nacen personas en Tierra del Fuego. Se dirán, ¿pero cómo? No, porque no tienen una atención de obstetricia suficiente para que gran parte de los partos se realicen en Tierra del Fuego. Entonces las personas nacen y están inscritas en el registro civil en otros lugares de la región. Ahora, esto es simplemente un ejemplo que da cuenta de que en este ámbito la salud no es visto realmente como un derecho social que puedan las personas exigirles al Estado con prescindencia del tamaño de la billetera o del lugar donde se vive. Y esa es la diferencia finalmente entre esta visión, que yo diría que es engañosa, ¿no?, de establecer un catálogo de derechos, alguno de contenido social en nuestra Constitución, pero no darle un contenido de tales, sino simplemente reconducirlo a la noción de libertades. Y yo creo que acá estamos superando la lógica de las libertades y estamos ya encaminados derechamente en la lógica de la dignidad. En la dignidad mínima que se tiene que garantizar a todo ciudadano. Dentro del ámbito de las posibilidades del Estado, sin duda. Pero esto involucra organizar el Estado bajo esa premisa. Y esto necesariamente está asociado a lo que es la desconcentración y sobre todo la descentralización, no solamente administrativa, sino también política del país. Acá tenemos que generar espacios para que las comunidades, desde sus territorios, tengan la posibilidad de incidir de una manera real, tanto en el diseño como en la implementación de políticas públicas. Y esto es perfectamente posible. Ustedes lo saben mucho mejor que yo, que han estudiado modelos comparados. Entonces acá lo que se necesita precisamente es cambiar la lógica. Porque, ojo, también acá hay un elemento que no sé si califica sociológico, que tiene que ver con que la Constitución en Chile, más que tener el rol de limitar el poder, yo muchas veces pensaba que tiene el rol de ocultar el poder. Más que transparentar la forma como el poder se ejerce en Chile, es una suerte de escenografía que oculta las relaciones verdaderas de poder, donde básicamente tenemos un oligopolio empresarial muy importante, muy poderoso, el cual ha incidido de manera determinante en las decisiones de políticas públicas en los últimos 30 o 40 años, y que en muchos sentidos ha sido beneficiado con instituciones que no funcionan en la práctica en el sentido de realizar el objetivo que se supone que institucionalmente y de manera formal debiesen realizar. Y esto tiene, yo diría que incidencia muy importante en uno de los problemas que finalmente generó la crisis social, que derivó, ¿no?, en que se abriera este proceso constituyente, que es la falta de credibilidad de nuestras instituciones democráticas. Y eso es bastante grave y serio, y es uno de los problemas que tenemos que enfrentar en el proceso constituyente.
No porque hayamos sido electos un grupo de personas para escribir una nueva constitución, nosotros podemos darnos por satisfechos respecto del requisito de contar con la legitimidad real y la credibilidad suficiente para llevar este proceso de manera exitosa. Es un desafío permanente, ¿no? Y en ese sentido se ha hablado mucho de lo que es la crisis, por ejemplo, de lo que es la democracia representativa, ¿no? Y cómo poder enfrentar esto. Yo muchas veces he escuchado, muchas personas además acá en la plataforma que estamos utilizando también, se habla mucho de la denominada democracia directa y hasta qué punto puede incidir, ¿no? En lo que es uno de los elementos. Estos tres elementos están profundamente conectados unos con otros. Este Estado social democrático de derecho, estos tres elementos se unen, ¿no? En una triada que hace que finalmente tengamos una sociedad que sea más transparente, más justa, más democrática y que pueda efectivamente satisfacer los mínimos requerimientos de la sociedad para que se realice aquello que se dice en el capítulo, ¿no?, de las bases de la institucionalidad de nuestra Constitución hoy día. Hoy día nuestra Constitución, la Constitución del 80, dice, mire, ¿sabe qué? El Estado está al servicio de la persona humana, su finalidad es promover el bien común. No, se dice que fíjese que los órganos del Estado tendrán que promover el fortalecimiento de la regionalización, desarrollo equitativo. Se habla de solidaridad, por eso, bueno, autores que ustedes conocen, Sea, Varela, Solari, hablan de que, mire, si acá hay, ¿no? Nuestra Constitución tiene o no una estructura de un Estado social. Pero eso no es así. Entonces, quería preguntarle a Rodrigo, uno de los elementos que más he escuchado y que yo creo que son importantes en esta nueva Constitución. ¿Cómo ves la crisis de la democracia representativa y cómo ves que podamos profundizar de verdad la democracia y la credibilidad de nuestras instituciones a partir de los cambios de esta nueva Constitución? Sí, a ver, hay varios temas, Mauricio, que tanto tú como Pablo le han dado en el clavo. Estado social y democrático, ya vimos la parte social, la parte democrática. A ver, la Segunda Guerra Mundial deja en Alemania como lección que para que el régimen democrático siga vivo y se mantenga, es importante que el régimen democrático le asegure a cada ciudadano no morir de frío y no morir de hambre, para que no aparezcan los nazis en su comunal ofreciendo ropa y un plato de sopa a cambio del voto. Esa es una gran lección que está en los cimientos de la República Federal Alemana y la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho. Claro, lo social va de la mano del régimen democrático desde ahí en adelante, en la teoría de la Constitución Europea. Y en Chile tenemos mucho por hacer, nos llega todo tarde, el Estado Social y Democrático nos está llegando tarde como cláusula en la Constitución, y en lo relativo a su carácter democrático, aquí hay un llamado muy potente a fortalecer la participación ciudadana y los canales de expresión, deliberación y decisión por parte de los ciudadanos constituidos como demos, y ello, claro, exige en un país como el nuestro forzosamente un Estado descentralizado, una descentralización que vaya más allá de lo administrativo y un poder que además esté atomizado, porque a propósito de lo que señalabas tú, Mauricio, de las estructuras de poder en el constitucionalismo chileno, claramente nosotros tenemos lo que nuestro querido Pablo Ruiz-Tagle ha llamado la protomonarquía. Sí, tenemos un constitucionalismo protomonárquico. Yo pero se los enseño a mis alumnos cascaos. Y también les enseño el artículo 3º como un deber incumplido con la solidaridad. Y les digo, y si no me creen, lean el artículo 1 en el inciso que dice que el Estado tiene que promover la integración armónica de todos los sectores de la sociedad. Eso está en la Constitución vigente. Eso es porque hay sectores postergados y el Estado no puede sentarse a mirar cómo están postergados. Entonces, claro, hay cuestiones que uno puede concluir y proponer. Una regla de administración financiera en la parte orgánica de la Constitución que disponga que tal porcentaje del presupuesto tiene que ser asignado directamente a los municipios en función de la cantidad de habitantes que tengan o en función de la cantidad de habitantes en situación de pobreza. Y otra regla que disponga que la ley de presupuesto tiene que ser asignada a los gobiernos regionales en tal porcentaje
por vía de asignación directa de los recursos, cosa que, claro, si yo creo espacios de deliberación y toma de decisión a nivel local, que efectivamente exista recursos para poder usarlos y gestionarlos y que, bueno, se puedan tomar las decisiones. Eso implica atomizar el poder y meterle mano al centralismo y descentralizar de verdad, ir más allá de lo meramente administrativo. Y por otro lado, eso significa reducir el poder de Teatino 120, gobierne quien gobierne, y también del Ministerio de Hacienda chico que está al frente. Ese es un término que no es mío, sino que es un término que usan los alcaldes para referirse a la subdere, que también es una suerte de Ministerio de Hacienda chico, según se quejan los municipios que sean de oposición, gobierne quien gobierne. Ahí hay mucho que revisar en la nueva Constitución. Y por otro lado, claro, tanto tú, Mauricio, como Pablo también desnudan una cuestión que es clave. Esto requiere un desarrollo legislativo y la creación de instituciones para administrar las prestaciones de los derechos y para poder asegurarlo, que además sea eficiente en la administración de los recursos. Es decir, estamos construyendo los cimientos del edificio para poder tener un Estado social y democrático de derecho, porque esto no se agota en la Constitución, pero si queda bien configurado en la Constitución, nadie va a poder señalar después que es inconstitucional. Y el tema que viene después del financiamiento, el deber de contribuir pagando los impuestos, el deber de contribuir al financiamiento de la salud pública, el deber de contribuir al financiamiento de la educación pública y la solidaridad en el sistema de seguridad social. Esas son cuestiones clave. Y claro, la cláusula del Estado social y democrático de derecho no va a estar completa si es que no abordamos a partir de normas especiales en los otros capítulos de la Constitución todo esto para que sea efectivamente coherente y los cimientos del edificio queden bien construidos. Bueno, absolutamente. De hecho, bueno, también los recursos tienen que establecerse a partir de una noción del país que no solamente es la población, sino también es un territorio y la proyección de ese territorio, ¿eh? Yo lo hablo precisamente respecto no solamente de Magallanes, a quien yo tengo el honor de representar, sino también respecto de la Patagonia en general, ¿no? Esta macrozona suraustral que involucra a Aysén. La verdad que mirando el Chile de los próximos 50 años, acá en Magallanes están las grandes reservas de agua potable, hay una biodiversidad enorme, tenemos la proyección, a lo menos la proyección hacia la Antártida, lo mismo que en las zonas del norte grande. Entonces también esa visión regional, la posibilidad de, insisto, generar políticas públicas desde las comunidades y sus territorios, yo creo que es muy, muy importante en ese sentido. Además, el tema de la descentralización, la verdad que muchas veces, tomándome un poco lo que dice Pablo, que es muy claro respecto a este tema, ¿no? Muchas veces hay grandes declaraciones, pero la sustancia es poca, porque no se da, yo creo que desde la lógica de este poder oligárquico, ¿no? Mientras menos actores hayan, es más fácil negociar, ¿no? Y mientras menos actores con poder hayan, mejor aún. Yo creo que quizás ahí puede estar la razón política de que no se quiera soltar el tema de la descentralización como algo real. Ustedes vieron probablemente lo que fue la discusión en el Congreso respecto de estas normas que se suponía que le iban a entregar más atribuciones financieras a los gobiernos regionales. La verdad es que yo leí el proyecto, era ridículo. Lo que mandó el Ejecutivo era básicamente que el Congreso iba a aprobar una partida de gobiernos regionales a nivel nacional y el Ejecutivo después iba a repartir entre las regiones ese dinero. O sea, lo iban a dejar a la potestad del gobierno de turno. Imagínate un gobernador que no sea del gusto, ¿no? Del gobierno de turno. Entonces es una locura. Y eso es simplemente decir de que se está haciendo algo sin que realmente se haga. Y en los desafíos que se vinculan a la profundización democrática y también a la descentralización. ¿Qué soluciones ves, Pablo, que se pueden dar en el contexto de la discusión constituyente? Gracias, Mauricio. La verdad es que hay un autor que se llama Carl Lowenstein que es muy potente, y él habla de que en el constitucionalismo democrático uno puede hablar de separación de funciones del poder entre
el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial, pero hay otra forma de separar el poder que la llama vertical, hacia abajo, que es cómo se divide el poder desde el centro hacia los gobiernos regionales y locales. Y en Chile estamos al debe en la separación del poder a nivel horizontal, que es esta clásica, digamos, ejecutivo, legislativo y judicial, porque hay mucho poder concentrado en el presidente. Mauricio ha mostrado un ejemplo que muestra, digamos, la candidez con la que se quería entregar todo el presupuesto de las regiones para que una vez más lo repartiera el Ejecutivo, pero también hay un problema de distribución de funciones a nivel de regiones y de gobiernos locales, de municipalidades. Y ahí hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer. Por ejemplo, creo que en las grandes ciudades de Chile debería pensarse en gobiernos metropolitanos, en gobiernos que tengan una autoridad coordinadora, por lo menos que tengan poder en 3 materias que son importantes en las grandes ciudades, que son la basura, la publicidad y el transporte. Porque el sistema que tenemos hoy día de estos alcaldes en comunas pequeñitas significa que nadie toma una decisión coherente respecto de la ciudad, de las ciudades de Santiago, que ya son megalópolis, o sea, o de Valparaíso, o de, qué sé yo, Concepción, Antofagasta, que requieren gobiernos metropolitanos. Y ahí hay algo que se podría instalar en la nueva constitución, independientemente de estos gobernadores elegidos, independientemente de la lógica de tener alcaldes y consejos comunales con más atribuciones, porque los alcaldes son pequeños reyesitos o reinas en cada uno de sus municipios. Consejos básicamente son organismos que tienen poco poder comparado con el poder que tiene el alcalde en cada comuna. Entonces, hay que hacer una revisión de estas tareas. Ahora, Mauricio preguntaba, ¿y por qué Chile se organiza de esta manera? Y yo creo que eso tiene que ver con nuestra historia de un excesivo centralismo, de que todas las cosas se han resuelto en Santiago, que la élite de Santiago se impuso sobre las élites provinciales, históricamente de Concepción de La Serena y después, bueno, de los extremos del país. Y hay entonces la necesidad de repensar nuestro país para que sea un país más democrático, para que justamente las personas que viven fuera de la capital puedan tomar decisiones al menos sobre sus propias regiones, pero también hay un riesgo. Y yo quiero señalarlo porque uno no puede creer que todo lo que se ha hecho por necesidad ha sido sin fundamento y nada más que para favorecer a un grupo en fin, de delincuentes. Y es que el manejo responsable de la economía y el manejo responsable de los presupuestos a nivel regional y en general de los gobiernos a nivel regional requiere de equipos profesionales, requiere de responsabilidad fiscal en la toma de decisiones, porque también se puede producir que a nivel regional se desboque el gasto público, se cree todo una demagogia regional o comunal que no corresponde a los recursos verdaderos que tiene el país. Entonces ha habido esta preocupación. Entonces es una ecuación delicada la de transferir competencias a las regiones, incluso podrían existir quizás hasta impuestos regionales y podrían existir más atribuciones. Yo digo, estoy reconociendo esta creación de estos alcaldes metropolitanos, alcaldes que estarían por encima de los alcaldes, pero tiene que hacerse con una distribución de competencias clara y con un sistema de responsabilidades y control, sobre todo, que sea claro, porque si no podemos
tener las mejores intenciones y organizar un país que es muy desordenado y muy corrupto, que se llena de familiares y amigotes y que se apropian de una región o de una municipalidad y la saquean, francamente. Entonces, ese es un tema que hay que pensarlo muy bien. La Constitución tiene mucho que decir sobre eso. Y un comentario, Mauricio, sobre tu pregunta anterior sobre la democracia directa. La democracia constitucional que ha funcionado desde el siglo XIX, desde el siglo XVIII hasta ahora, en verdad, con la Constitución Federal Norteamericana, ha sido representativa y ha sido una forma de organizar las decisiones democráticas que consiste en elegir un representante que concurre al Parlamento y ahí se encuentra con otros representantes, debate, discute, y si le parece bien y si le parece correcto, puede cambiar de opinión y puede incluso votar, voy a decir algo que puede sonar herético, contra los intereses del lugar y de las personas que lo eligieron pensando en el interés general. Esa es la esencia del mandato representativo. El problema es que está la influencia del dinero en la política, está la influencia de los intereses particulares, que es difícil encontrar en los representantes hoy día señales de esta experiencia, llamémoslo así, ciudadana, de anteponer los intereses del país frente a los intereses privados o particulares. Y por eso que yo creo que se puede hablar, en muchos casos, de una verdadera captura política de muchos poderes. Pero como concepto, la democracia representativa, a mi juicio, por lo menos esta es mi opinión, hoy es insustituible. No puede cambiarse por otro sistema. Podrían complementarse por algunas medidas de democracia directa, por ejemplo, instalando lo que existe en Italia, que son plebiscitos abrogatorios, de manera que, por ejemplo, las leyes orgánicas, que son contrarias a la nueva constitución que se adopte, pudiésemos votar y resolver si las vamos a mantener o las vamos a eliminar concretamente. Pero creer que podemos funcionar con asambleas, creer que podemos funcionar con una lógica de democracia directa para organizar un país complejo como es Chile, yo creo que no es correcto. Hay un texto que es muy bueno, que es de Martin Kriele, que es un alemán, que señala muchas razones por las cuales la democracia representativa ha probado ser mejor que las formas de la democracia directa. Desde luego, cuando se habla de democracia directa y se dice que tenemos que participar, nunca están todos. No están los enfermos, no están los menores de edad, no están los presos en algunos países. Entonces hay por lo menos una promesa no cumplida. Segundo, hay cuestiones complejas sobre las que hay que tomar decisiones que no pueden someterse a una resolución binaria de acuerdo o en desacuerdo. Cuestiones que requieren, en fin, coordinar, implementar ciertas medidas técnicas. Y eso es, digamos, algo que se puede resolver en la lógica de la democracia representativa, no en una asamblea donde unos voten que sí y otros que no. Hay muchas razones por las cuales la democracia directa, la democracia de estar resolviendo directamente todos los asuntos, no funciona. Las personas hoy día en Chile están muy interesadas en la política y en la Constitución, pero después de un tiempo, yo soy profesor de Derecho Constitucional, estoy seguro que van a querer volver a sus tareas habituales, a su, en fin, profesión, a sus estudios, y van a querer que un grupo representativo, abierto, plural, se encargue de la cosa pública de manera responsable. No van a querer todos estar todo el tiempo pensando como estamos hoy día en la Constitución. Entonces, la democracia directa yo creo que tiene un espacio, pero si pretendemos que nuestro país va a cambiar el sistema de democracia representativa por una lógica de democracia directa, yo personalmente tendría grandes dudas, grandes aprensiones de que eso se pueda hacer.
Históricamente, además, la democracia directa ha funcionado por periodos muy breves en ciudades muy pequeñas donde todos se conocen, no en territorios extensos, y las disensiones y las disputas en las democracias directas son terribles, como lo fueron en muchas sociedades de la antigüedad o repúblicas italianas cuando entran en una lógica de asamblea. Son las peores guerras de facciones que uno se puede imaginar. Estoy diciendo esto que no es muy popular para que también pensemos en no ilusionarnos con creer que todos vamos a estar permanentemente resolviendo todas las cosas. Hay una sabiduría en la democracia constitucional de decir que las instituciones en realidad bien conformadas, bien organizadas, resuelvan las cuestiones en representación de la ciudadanía que tiene otras cosas también muy importantes que hacer. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo, ¿eh? Absolutamente. Yo creo que el problema no es la democracia representativa, sino el problema es el tipo de representación que hemos tenido. Y la falta de rendición de cuentas que se ha verificado en los hechos. Totalmente de acuerdo. Sí, pues. Nosotros lo que tenemos que hacer es generar un diseño institucional que permita efectivamente que, por ejemplo, las vulneraciones al principio de probidad, que es colocar, ¿no?, en el ejercicio de estas funciones el interés general por sobre el interés particular, realmente estas infracciones tengan una consecuencia. O sea, acá lo que ocurre es que, fíjense, la democracia representativa no está en una crisis de credibilidad porque precisamente no representan, ¿no?, de una manera debida, y existe una sensación de impunidad. Claro. Y en ese sentido yo creo que tenemos que profundizar aquello. Sin perjuicio de, también estoy completamente de acuerdo con Pablo, tenemos que abrir espacios también para una mayor participación ciudadana. La ciudadanía siente que el proceso político le es ajeno. Es una cosa que pasa por el costado o se le tira encima, como por ejemplo lo que ocurre ahora con las medidas sanitarias que se dan en la crisis, que muchas veces no tienen ninguna correlación con la realidad del territorio. De repente se toman medidas para Puerto Natales que no tienen nada que ver con la realidad de ese lugar, y son las mismas medidas que se adoptan para Arica. O sea, es una desconexión total. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es rescatar esa democracia representativa y generar instrumentos. Y esto también tiene que ver con la organización institucional. Porque muchas veces podemos tener instituciones muy sólidas, por lo menos formalmente, ¿no?, con facultades que están establecidas de manera clara, pero los mecanismos de designación de quienes en la práctica tienen que ejecutar, ¿no?, precisamente estas atribuciones en los casos difíciles, ¿no?, cuando hay altas autoridades que están en cuestión en esta materia, la verdad que son insuficientes y generan por lo menos suspicacias, ¿no?, en cuanto que precisamente quienes tienen que controlar son designados por quienes van a ser controlados, ¿no? Y ese también es un problema serio que yo creo que hay que abordar de una manera muy clara en lo que es el proceso constituyente, ¿no? No basta con tener un ministerio público, ¿no?, muy sólido, no, preocupémonos cómo nombramos no solamente al fiscal nacional, sino también cómo se designan los cargos del interior. ¿Qué significa la autonomía de órganos como este, ¿no? Claro, autonomía para los efectos de poder decidir el ámbito de su función, lo que tiene que ver con el ejercicio de la acción penal y la investigación criminal. Autonomía plena, estoy de acuerdo, pero autonomía respecto a que no se le puede solicitar información acerca de la manera como utilizan sus recursos, a mí no me parece. Entonces, ese tipo de debate es el que tenemos que dar, y miren, este tema de la democracia directa, acuérdense, va a ser un mega tema, ¿no? Es cosa de ver más o menos cuál es la integración de la convención, y este va a ser un temazo. Pero el primer temazo que nos vamos a encontrar es con ese artículo primero. Ese artículo primero que espero que diga que Chile es o se organiza como un Estado social y democrático de derecho. Bien. Y ese es el esfuerzo que vamos a hacer. No se pudo en la reforma de 2005, hubo una indicación, se rechazó. Ahora en esta nueva constitución esperamos que tenga ese destino. Nada, bueno, Rodrigo, palabras al cierre, porque la verdad que ha sido una conversación muy entretenida, yo creo que muy ilustrativa, pero ya estamos justo en el tiempo. Sí, simplemente cerrar, agradecer
y concluir llamando a revigorizar la democracia representativa en una dimensión que en Chile nos ha faltado, pues, que es la rendición de cuentas y el escrutinio, si es eso lo que falta. Y las instituciones de democracia semidirecta se pueden insertar bien. Quizás en la Constitución se discuta la revocación del mandato a nivel local, etcétera. Y también, si vamos a descentralizar, no me cabe duda que vamos a terminar fortaleciendo la Contraloría, sobre todo el control contable y financiero, en regiones que ojalá terminen siendo poderosas y que administren buenos recursos. Así que bueno, solo con esas ideas, cerrar, Mauricio, darte las gracias por la convocatoria y agradecer a Pablo. Sí, Pablo, dinos. No, nada más una observación, hemos estado tan amables y coincidentes. Rodrigo, creo que hay que reducirle los poderes a la Contraloría y hay que crear los tribunales contenciosos administrativos y terminar con esta justicia de los 140 tribunales especializados y pasar de nuevo, pasar finalmente a la edad adulta en lo que es, digamos, la relación entre los ciudadanos y el Estado, y no seguir con este ornitorrinco jurídico que es la Contraloría. Nada más, esa observación, estimado amigo. Oye, quedamos con tanto tema pendiente. Reforma a la justicia. Los tribunales contenciosos administrativos están ahí, digamos, pero nunca se han creado. Y yo cuando hablo de justicia, necesitamos justicia especializada. Justicia administrativa orgánica. Yo soy un convencido que el Tribunal de Cuentas hay que sacarlo de la Contraloría y que sea un tribunal que esté fuera de un órgano administrativo. Eso es esencial. Eso es esencial. Básico. Y que la justicia administrativa tenga una estructura orgánica, unificada, que tengamos un contencioso administrativo permanente, general. Que no esté dentro de los ministerios, los tribunales especiales. Enrique Navarro encontró 140 procedimientos y tribunales metidos en la superintendencia. Eso hay que sacarlo del aparato del Ejecutivo y transformarlo en un, como dice Rodrigo, en una estructura permanente que le dé garantía a los ciudadanos. Bueno, porque además eso va en contra de las garantías judiciales que se encuentran contenidas en distintos instrumentos internacionales, que se supone que forman parte de este bloque de derechos, ¿no? A partir de la Constitución habría que poner el artículo 87 de la antigua Constitución del 25, pero hacerlo cumplir. Que sean tribunales permanentes imparciales o independientes y hacerlo cumplir. Ahí está la regla, si está la norma, dice todo lo que no esté siendo conocido por los tribunales ordinarios, que tenga carácter contencioso, que sea conocido por estos tribunales, y hacerlo cumplir. Si ya están los tribunales, están los recursos, lo que pasa es que están desorganizados y, claro, totalmente amaestrados por el Poder Ejecutivo y metidos entre la Contraloría y la acción de protección, porque ese es el otro lugar donde estas cosas llegan, pero, en fin, habría que, yo no digo terminar con la acción de protección, pero resguardarla para cuestiones constitucionales, no para lo contencioso administrativo. Claro. Absolutamente. Ahora empezamos a hablar chino para los auditores. Ahora, no, sí. pero son cosas muy importantes que vamos a seguir profundizando. Sí. Oiga, vamos a hablar mucho más acerca de estos temas, y son temas de interés ciudadano. Si la gente quiere saber, quiere conocer, quiere tener un espacio de reflexión, de análisis y también de conocimiento. Y yo la verdad que lo único que puedo decir es gracias. Tengo el honor de tener un panel, pero por favor, invitados de lujo. O sea, ¿quién puede tener a estos invitados ni más ni menos que a Pablo Ruiz Tagle, un constitucionalista de los más destacados de nuestro país? Rodrigo ya mencionó parte de sus obras que son fundamentales y además que tiene que ser un aporte, ¿no? Sin duda, en lo que es el debate constitucional. Y además, bueno, decano de la facultad más prestigiosa, digámoslo, de Derecho de nuestro país, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que también tiene que ser un aporte importante en esta situación que es verdaderamente histórica. Y Rodrigo Pica, bueno, un baluarte, por qué decirlo, profesor de Derecho Constitucional, ministro titular del Tribunal Constitucional, designado por la Corte Suprema. Insisto, yo estoy muy feliz, muy agradecido. Como siempre, ¿no? Estas conversaciones uno aprende mucho y logra reflexionar, y yo creo que esto también genera la posibilidad que las personas que nos están viendo también reflexionen, piensen, aprendamos entre todos y veamos cómo vamos a construir este Chile que sea más justo, más democrático
este Estado social y democrático de derecho que queremos establecer en nuestro país. Así que infinitas gracias y nos estamos viendo la próxima semana en una nueva edición de Diálogos Constituyentes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias.